más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando al punto 117. Después de haber hablado del sentido literal del texto, qué quiso decir el autor cuando lo escribía, y desde el punto de vista del método histórico crítico como instrumento, cómo podemos llegar a conocer cuál es, digamos, el hecho histórico en sí mismo, desligándolo de las interpretaciones, o sea, de las proyecciones litúrgicas que se han hecho, de los añadidos también de comentario de un autor o de otro autor, pues de un evangelista, el otro evangelista, o sea, cuál fue el texto originario, intentar también descifrar cuáles fueron las palabras de Jesús, etcétera. Bueno, después de ese sentido literal se habla del sentido espiritual. Punto 117. Se dice, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de los que habla pueden ser signos. Bueno, entonces, estamos hablando de un sentido que se añade al sentido literal. No lo niega, sino se añade. En primer lugar, sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Por lo tanto, he aquí la primera afirmación. El sentido alegórico es una comprensión más profunda refiriendo a Cristo. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello de su bautismo. Y así se dice en ese sentido, esto no es arbitrario. Uno dice, bueno, pero hacer como hacemos en el día de la vigilia pascual, de hacer una aplicación del tema del paso del Mar Rojo de Israel cuando salía de la esclavitud de Egipto. Y cuando allí se habla de que el ejército egipcio quedó enterrado en el Mar Rojo y del Mar Rojo, sin embargo, salió un nuevo pueblo, el pueblo de Israel, y hacer esta aplicación a Cristo, que Cristo, cuando es enterrado, también es la imagen del hombre viejo que muere y el hombre nuevo que resucita una vida nueva, y del bautismo, porque al sumergirse en las aguas bautismales queda sumergido el hombre viejo y renace el hombre nuevo. Esto no es una especie de interpretación caprichosa absolutamente. Pues no. Fijaros, esta es la luz a la que el Espíritu Santo ha llevado a la Iglesia. O sea, la primera comunidad cristiana y toda la tradición de la Iglesia ha ido entendiendo los pasajes del Antiguo Testamento a la luz alegórica de Jesucristo. No quiere decir que el sentido alegórico sea el único. No, el único no es. Pero también existe esta interpretación alegórica, en el sentido de que Cristo es la plenitud de toda la Sagrada Escritura, incluso del Antiguo Testamento. El sentido alegórico es el que se descubre cuando en la letra se descubre el misterio de Cristo. O sea, detrás de la letra descubro un misterio que está escondido. Este es el sentido alegórico. He puesto ese caso, y para que veáis que no es una invención, pues por ejemplo, uno recurre a 1 Corintios 10, versículo 2, y ve que el mismo Pablo hace esa alegoría. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, se refiere a Israel en el desierto, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, se refiere al maná, que el maná era una imagen, una alegoría de la Eucaristía que estaba por llegar. Vuestros padres comieron el pan en el desierto, pero yo os daré el pan de vida eterna. O sea, es decir, el mismo Jesucristo, y los mismos evangelios recurren también a la alegoría. O sea, no es que la Iglesia posteriormente se ha inventado el género alegórico, no, es que los mismos evangelios, el mismo Jesucristo, el mismo San Pablo, en más de una ocasión han recurrido a la alegoría.
Bien, este es el sentido alegórico muy frecuente en los primeros siglos, en la exégesis de los padres de la Iglesia. Segundo, sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos, deben de conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. O sea, además de darnos como una catequesis, deben de ser instruidos para nuestra instrucción. Por ejemplo, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Bueno, pues por ejemplo, San Pablo se está refiriendo a cómo en ese momento en el que Israel estaba saliendo de Egipto, cayó también en la tentación de murmurar contra Moisés, de murmurar contra Yahvé. Entonces Yahvé les envió aquellas serpientes que les mordían y entonces después pidió también que fuesen protegidos contra ellas. Cuenta el texto del Antiguo Testamento que Yahvé le dijo a Moisés que hiciese una serpiente de bronce elevada en un palo y aquellos que mirasen con fe aquella serpiente de bronce cuando habían sido mordidos por una serpiente quedarían sanados. Por tanto, no murmuréis. Fijaros cómo en el Antiguo Testamento Yahvé envió un castigo a los que murmuraban. Bueno, o sea, hace una aplicación moral. Además del sentido alegórico en el que es comprender las cosas teniendo a Cristo como modelo último, también hay una aplicación moral, que no es la única, porque si fuese la única sería interpretar toda la Sagrada Escritura pues en una concepción moralista. Pero, ojo, aunque nosotros no caigamos en el moralismo, la Biblia tiene aplicaciones morales. La aplicación moral, pues por ejemplo la de tener la confianza en Yahvé, fiarse de Yahvé y no adorar al becerro de oro, que el becerro de oro pues tiene también todo un sentido, decir, fíjate qué tendencia materialista tenemos, ¿no? Que en cuanto que no vemos a Yahvé y es para nosotros invisible y nos cuesta más adorar a un Dios invisible, enseguida tendemos a hacernos ídolos, ídolos de plata y oro, y enseguida adoramos al becerro de oro. He aquí también una aplicación moral. Aplicación moral, es decir, estamos llamados a adorar al Dios en espíritu y en verdad, y a no ser idólatras, ¿no? Y enseguida adorar al materialismo, etcétera. Esta es, por ejemplo, una aplicación moral. Totalmente correcta, totalmente necesaria también, y que enriquece la comprensión del texto. Bien, seguimos adelante. Sentido anagógico, que esa es una palabra que nos suena así un poco más extraña en nuestra concepción, pero que obviamente también nos va a ser bastante más sencilla de lo que nos parece. Sentido anagógico. Dice, podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce, en griego anagoge, hacia nuestra patria. Esto de anagógico, pues, es el sentido que nos conduce a, que nos remite a. Así, la Iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celestial. O sea que, por ejemplo, uno ve aquí, vamos a buscar el texto de Apocalipsis en el capítulo 21. Todo el capítulo 21 al 22 se habla de la nueva Jerusalén, el cielo nuevo, la tierra nueva. Es, por lo tanto, una imagen anagógica en la que se dice, la Iglesia en la tierra es el signo de la Jerusalén en el cielo. Todo nos tiene que conducir hacia la vida eterna. Todo lo que en esta vida vemos tiene que ser una sombra de la eternidad. La propia Iglesia, en la que estamos integrados, la Iglesia es como el inicio de la comunidad de los salvados en el cielo.
es ver las realidades y los acontecimientos en su significación de eternidad, todo que nos conduzca hacia la patria del cielo. Ese es el sentido anagógico. Es un recordatorio que nuestra meta no está en este mundo, sino que vamos camino de la eternidad. O sea, nos anima, nos orienta a la esperanza definitiva. Por ejemplo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Vi la ciudad nueva, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se adorna para su esposo. Y oí una gran voz que decía: He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios, y enjugará toda lágrima, etcétera. Es decir, es como una evocación de que todos nuestros esfuerzos, sufrimientos, afanes, nos están preparando para el encuentro en la Jerusalén celestial. Por ejemplo, yo, en sentido anagógico, entiendo mi vida como una preparación, como las pruebas determinadas que Dios nos prepara para el cielo, para purificarnos camino del cielo. Hay un texto bíblico que yo también veo en él pues una parábola, etcétera, una interpretación de cómo yo me preparo para la vida eterna, sentido anagógico. Bueno, por lo tanto, el sentido espiritual, que se añade, no niega el literal, es el alegórico, entenderlo todo como viendo en Cristo el cumplimiento de la Sagrada Escritura, el sentido moral, qué lecciones morales me da a mí para que yo viva santamente, y el sentido anagógico, es decir, cómo este texto también al mismo tiempo me prepara, me dispone para que yo ponga mi corazón en el cielo. Eso, todo ello completa el sentido espiritual de la Escritura. Es el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.